Freddy, preséntanos tus indicadores de gestión de este mes. Claro, doctora, tengo indicadores de resultado de varias fases del proyecto. No te escuchamos, prende tu micrófono, por favor. Freddy, Freddy, ¿estás bien? Freddy. Sí, ay, qué suelazo. Doctora, equipo, permítame, pero hoy no puedo presentar el informe. Me di muy duro. Ay. ¿Qué hacemos con Freddy? ¿Cómo le ayudamos? Doctora, la verdad no tenemos claro qué podemos hacer. ¿Cómo? ¿Nadie sabe qué hacer? Yo tampoco. Equipo, necesitamos de manera urgente implementar todas las medidas de seguridad y salud para los teletrabajadores. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Freddy, nada de nervios. Ya te digo lo que vamos a hacer. Positiva es nuestra ARL. Colombia, potencia de la vida. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Buenos días, ingeniero, ¿me regala para compartir mi pantalla, por favor? Muy buenos días a ustedes, ingeniero. Sí, señor, un segundo, Andrés. Muy buenos días. Ahora sí espero que todos me vean cómo están ustedes el día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Jorge Andrés Cruz. Soy el líder de la comunidad de peligros físicos y estamos ya entrando en nuestra recta final. Yo soy ingeniero químico de profesión, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y pues obviamente vengo desarrollando durante todo este año las temáticas sobre la comunidad de peligros físicos. El día de hoy veremos algo muy importante, ya que estamos cerrando y estas dos últimas charlas, teniendo en cuenta la del día de hoy y la de la última sesión, que es en 15 días, vamos a hablar sobre los controles que se pueden aplicar durante toda nuestra ruta, que empezamos en el mes de abril, si no estoy mal. Empezamos a hablar de los conceptos y vimos cómo se clasificaban y vimos las particularidades de cada uno, pero qué bueno llegar a entender cómo se aplican de forma general y recordar un poco esos conceptos que debemos tener sobre los controles, que es una forma muy efectiva. Para lo cual agradezco a ustedes en este momento ver cómo estamos nosotros en nuestras apreciaciones y vamos a identificar con un pequeño sondeo qué tanto ustedes entienden sobre el control. Entonces, Pablo, ¿me haces un favor? ¿Me colaboras con el sondeo? Claro que sí, ingeniero Andrés, buenos días para todos. Vamos a realizar el sondeo inicial. En sus pantallas del computador o celular aparecerá una ventana en la cual pueden elegir la opción que crean conveniente. Vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta nos indica, ¿qué es un peligro? A, señal en la cual se advierte de alguna característica. B, ambiente en el cual existe un factor positivo al trabajador. Y C, condición con potencial daño a la salud del trabajador. Vamos a darles 20 segundos, por favor, voten. Bien, vamos con las respuestas. Por la respuesta A, señal en la cual se advierte de alguna característica, 12%. Por la respuesta B, ambiente en el cual existe un factor positivo al trabajador, un 1%. Y por la opción C, condición con potencial daño a la salud del trabajador, un 87%. Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántos niveles de control tiene la teoría de la jerarquía del control? A5, B3, C4. Nuevamente 20 segundos para sus respuestas.
Los resultados de la segunda pregunta son A, 5, un 47%, B, 3, un 38% y C, 4, un 15%. Bien, vamos con la tercera y última pregunta del sondeo inicial. ¿Cuáles son las clases de barreras que se dividen los controles de la teoría? A, de tipo A y B. B, barreras duras y blandas. C, controles en el ambiente, controles en la persona. Bien, vamos con las respuestas. Por la opción A, de tipo A y B, 16%. Por la opción B, barreras duras y blandas, un 26%. Y por la opción C, controles en el ambiente, controles en la persona, un 57%. Les agradecemos sus respuestas. Los dejamos con el ingeniero Andrés. Ingeniero Pablo, muchísimas gracias por su intervención y recuerden que estas preguntas simplemente era para identificar el nivel en el cual se encontraban. Al finalizar nuestro ejercicio del día de hoy o nuestra acción educativa, volveremos a preguntar las charlas con el objeto de que ustedes puedan identificar o puedan saber cuáles son nuestras evolución o cómo fue la adaptación del tema. Para mí, hoy la charla tiene un sentido bien interesante y es decir, bueno, ¿qué debemos entender? Y entonces esa charla siempre la vimos en tres momentos, en el cual en el primer momento pues vamos a identificar la teoría de la jerarquía del control. Entonces, adelantándome un poco, pues obviamente los controles se pueden plantear como uno quiera, pero NIOSH plantea desde hace un tiempo y, digamos, GTC 45 recomienda implementar la teoría de la jerarquía del control a cada tipo de peligro. Ahorita miraremos poco a poco eso. Luego verificaremos los diferentes controles que se puedan aplicar a los riesgos físicos y por último, pues obviamente cómo se aplican esos controles a cada uno de los peligros. O sea, unas breves, llamémoslo así, explicaciones nuevamente de lo que vimos poco a poco. Digamos que en nuestra ruta, para que entendamos, lo que hicimos fue clasificar los peligros, ver cada uno de ellos y ahorita nuevamente estamos analizando ese control para que esa última charla, que nuevamente los invito en 15 días, tendrá que ver con el adecuada gestión de esto. Entonces, identificar las características de la jerarquía del control y aplicar los diferentes peligros es el objetivo de nuestra charla del día de hoy. Y analizando nuestro objetivo general, los momentos y demás, sacamos tres objetivos específicos, que son identificar las características sobre la jerarquía del control, conocer los diferentes tipos de controles que se pueden aplicar para riesgos físicos, e identificar la forma de los controles hacia los riesgos físicos. Disculpen un poco, pero es que estoy agripado. Ayer me mojé y hoy amanecí un poquito agripado, congestionado. Para arrancar esto, vamos a arrancar desde la teoría. Entonces, cuando hablamos de gestión en seguridad en el trabajo, queremos indicar o queremos hablar o queremos, llamémoslo así, proceder a hablar de dos cosas importantes. Uno es el tema de los peligros y su forma de riesgo. Cuando hablamos de peligros, es la fuente, situación o acto con potencial daño en términos de enfermedad o lesión hacia las personas o una combinación. Miren que esa es la respuesta de la primera pregunta. Situación, fuente o acto, o sea, una condición que tiene el potencial. Y el riesgo es la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, yo coloco un ejemplo muy sencillo para que uno entienda. Vamos a cambiar la bombilla. Entonces, nos vamos a subir porque yo no alcanzo. Pongo una silla para subir. No es trabajo en alturas. La resolución de trabajo en alturas, si no estoy mal, es 9221, no, la 2921 del 2021, si no estoy mal. Y habla que el trabajo en alturas es después de 2 metros. En este caso, no tenemos, pues obviamente una altura de despegarnos, son 50, 60 centímetros de la silla. Entonces el peligro obviamente es subirme en la silla. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga más fácil? ¿En una silla con rodachines o si pongo una silla de 4 patas fija? No, pues en la silla de rodachines. Entonces el peligro siempre es subirme, pero yo minimizo el riesgo colocando una silla que no se mueva. Entonces, ¿a qué jugamos nosotros? ¿Y por qué tiene que, yo hablo de todo esto?
El fuego de nosotros es identificar los peligros de las empresas, ¿cierto? Valorarlos, entonces hablamos de la IPBR, que es una valoración, y con base en el nivel de riesgo estimado, generar controles. Pero hay algo importante, y esto que engancha. Entonces, hay una disciplina que se llama higiene industrial. La higiene industrial es la disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar los contaminantes presentes en el origen laboral que me pueden generar enfermedad laboral, que son los físicos, químicos y biológicos. Entonces miren que ahí están los físicos. Entonces, si uno mirara el decreto ley 1072, por allá en su numeral 2246115, que habla de la obligatoriedad de las IPBRs, me dice que si es necesario hacer mediciones ambientales. ¿Cuándo yo requiero mediciones ambientales? Cuando en esa primera valoración, empleando GTC 45 u otra metodología, identifico que ese peligro higiénico, o sea, ese peligro del riesgo físico, puede ser medio o alto. Y para saber su real magnitud, hago una medición, por eso un diagnóstico. Y con base en lo que hablábamos en cada charla de cómo se clasifica el peligro, que en cuanto a la exposición podemos tener niveles bajos o mínimos, medios, altos o muy altos, habrán controles. Pero entonces para darle un orden al control, hablamos de la teoría del control. Entonces, hablemos rápidamente que los peligros físicos, en este caso, conectando a la higiene industrial, son distintas formas de energía presentes en el ambiente. Recuerden siempre eso. Cuando uno siempre yo les pregunto a mis alumnos en cualquier lado, ¿qué es un peligro físico? La gente lo relaciona con el medio ambiente físico. Y no es eso. No es el medio ambiente físico, sino es la energía, como la física, como materia que estudia la transformación de la energía. Hablamos de eso, de la física, o sea, la energía que hay en el ambiente, y esta energía la clasificamos nosotros en tres tipos, que es, porque puede ser energía mecánica, que me transmite movimiento o fuerza, energía térmica, que me da la sensación de calor o frío, o energía electromagnética, que puede ser ionizante o no ionizante. Y cada una vimos las clases. Entonces, en mecánica vimos ruido, vimos vibración, presiones extremas, en temperatura vimos exposición a extremo frío o extremo calor, vimos confort térmico, y vimos en el espectro electromagnético, lo dividimos en tres charlas. Una que es muy importante, la iluminación, que hace parte del espectro no ionizante. Vimos las no ionizantes y vimos las radiaciones ionizantes. Y así vimos cada una y vimos cómo la valoramos y vimos los métodos. Y entonces volvámonos a, listo, lo valoramos y nos dio una valoración mediana, baja o alta, mínima. Depende de la escala de grado de riesgo que ustedes quisieran trabajar. Yo les recomiendo, ejemplo, y las gatizos recomiendan, y la misma GTC 45, utilizar la escala de valoración de peligros de James Rock, que habla de, ese se llama ¿cómo se llama? La jerarquía, no, esa es el grado de riesgo, sino, sí, el rango de exposición, lo llama James Rock, rango de exposición. Y entonces habla del porcentaje de la intensidad del riesgo. Entonces tenemos, si es menos del 10%, el valor límite lo considera mínimo nulo. Si está entre el 50 y el 10 y el 50 hablamos de un riesgo bajo. Si está entre el 50 y el 100 hablamos de un riesgo moderado. Y si está por encima del 100, alto. Y en algunos textos uno dice que si está por encima del 200, o sea, 2 veces el límite permisible, es muy alto. Entonces, yo cuando evalúo cualquier peligro, debo entender que es que no es lo mismo que yo tenga un riesgo que del máximo permisible, digamos que el máximo permisible es que me pueda tomar esta tacita. Si, digamos, si me da el 10%, entonces uno debe entender que riesgo siempre hay, ¿sí? Ejemplo, dentro de 15 días vamos a invitar una copa de champaña. Y entonces todos celebramos porque acabamos nuestra ruta del conocimiento. ¡Pum! ¡Salud! Y resulta que nos hacen una alcoholimetría a todos. Claro, a todos nos va a salir efectivamente alcohol en la sangre. Pero por una copa de champaña, ¿cuál es la posibilidad de que esté yo borracho o esté alcoholizado? Entonces, posiblemente sí marca, miren que está el riesgo presente, pero no llega al límite permisible. Entonces, no es lo mismo ese control
a que uno diga después, oiga, ya cuando estoy cercano a pasar el límite permisible o por encima del límite permisible, qué tipo de control. Y aquí algo muy importante, hay que entender que como nosotros hablamos de procesos de enfermedad, fíjense que nosotros hablamos peligros físicos, procesos de enfermedad, no accidente, ¿cierto? Entonces, en ese proceso debemos entender que es a largo plazo. Entonces, las medidas de control deberán impactar eso a largo plazo. Aquí, antes de seguir, les quiero hacer una observación, se me olvidó decirles, disculpen, al principio, y es, este año 2023, que ya estamos terminando, Positiva, dentro de sus comunidades, implantó para estas charlas, estos foros, un chat de preguntas. Entonces, ahí en su panel está el chat de preguntas. Con mucho gusto, para tener mejor cercanía, les voy a resolver sus dudas. Más o menos, en la mitad del tema, hago una pausa como la que estoy haciendo ahorita, respondo sus dudas y antes del sondeo final respondo las últimas preguntas. Entonces, como para que si tienen dudas sobre el tema, cuando las tengan, me las escriben por el chat de preguntas y yo con gusto las voy a resolver. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hablamos, ya nuevamente volviendo al tema y teniendo ya valorado el peligro, hablemos qué es la jerarquía del control. Entonces, la jerarquía del control es una teoría o una manera, una ruta en la cual nos plantea NIOSH cómo debemos abordar el control del riesgo, del peligro, para que el riesgo tienda a ser cero. En teoría, el riesgo nunca desaparece. O sea, la probabilidad de que teniendo un peligro algo pase, nunca va a desaparecer. Hacia el 1%. Pero obviamente, entre más medidas de control yo aplique, pues obviamente la probabilidad de ese riesgo de que ocurra es cero. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, la jerarquía del control en seguridad laboral es una escala de medidas que permiten mitigar, eliminar, trasladar o compartir un riesgo en un lugar de trabajo y que va desde lo más fácil a lo más complejo. Entonces, la jerarquía del control suele presentarse en forma gráfica en una pirámide. Ahorita les voy a explicar cuál es la pirámide de la jerarquía del control. Y obviamente la idea es que uno vaya progresivamente, o sea, a medida de que esa valoración del riesgo es más alta, uno decida qué nivel de la pirámide debe implementar, ¿sí? Entonces uno dice, ok, si tengo el 10%, me puedo tomar estas medidas, pero si es del 50, mejor son estas, si son del 100, son mejor estas, o combinarlas para que efectivamente ese nivel de probabilidad de que ocurra algo sea aún más bajo. Entonces, cuando arrancamos, pues obviamente lo primero es lo más básico, ¿cierto? Y a medida que sube el peligro, lo vamos entendiendo. Aquí hay algo claro e importante y es que los peligros de higiénicos, o sea, cuando se habla de higiene industrial, en este caso hablamos de los peligros físicos, para tener un mejor control se debe atacar la fuente, pero es muy difícil. Entonces, hay muchos controles que son efectivos y que se implementan en el medio, que son de pronto los más acertados para los peligros físicos y que tienen mayor contundencia. Y si se dan cuenta, estos no involucran al trabajador. Cuando yo involucro al trabajador, ya los controles dejan de ser tan efectivos. Muchas veces puede ser medidas de prevención y no de control, porque dependen de un factor humano que a veces es difícil conseguir. Miremos cuáles son los niveles de control de la jerarquía del control. Entonces tenemos el más fuerte o el más eficaz es la eliminación. Entonces voy a colocar algo muy sencillo. Un motor. Entonces un motor suena bastante duro para ruido. Pero se han dado cuenta que los carros eléctricos casi no suenan. Entonces si yo paso de un motor de combustión a un motor eléctrico, sigo transmitiendo pero elimino la fuente de ruido. ¿Mm? Muchas veces eso también puede ser sustitución. Cuando sustituyo, ejemplo, un efecto mecánico por un efecto electrónico. Ojo, sustituyo el peligro y busco obviamente uno de menor exposición. Entonces, lo primero es tratar de eliminar la fuente. Hay cosas que son muy difíciles, ¿sí? Coloquemos algo sencillo, volvamos al tema del ruido. ¿Cómo le quitamos el ruido a un molino? Imposible. Es muy, muy, muy complicado.
Eso es muy difícil de hacer, entonces eso no se puede hacer. ¿Mm? ¿Listo? Entonces eso no se puede hacer. Sustituir, claro, pero impacta también mi proceso productivo, la velocidad de producción. Si es un producto, será complicado. Entonces muchas veces hay. Y después de esto tenemos los controles técnicos o los controles de ingeniería. Estos riesgos físicos tienen una particularidad y son muy buenos. Entonces, digamos, en el caso del ruido, colocarle un silenciador. Ah, es que el motor suena muy duro, entonces le colocamos un silenciador. No, lo vamos a cabinar. Entonces le colocamos una cabina de ruido. No, al motor no, al trabajador. Entonces hacemos una cabina de operaciones. Entonces dicen que son controles de ingeniería que son normalmente los del medio. Entonces, si hablamos de la teoría anterior de control, uno hablaba siempre en controles fuente, medio, trabajador. Si hablamos de fuente, estamos hablando de eliminación o sustitución. Si estamos hablando de medio, vamos a hablar de controles de ingeniería. Y después vamos a involucrar los controles administrativos. Entonces, los controles administrativos son muchos y vamos a ver uno por uno y en diferentes clases. Entonces, para mí el más importante de los controles para cualquier peligro es la información del peligro al trabajador, porque si una persona sabe que si mete el dedo en el enchufe se electrocuta, pues efectivamente no lo va a hacer, ¿cierto? Ahora, otro tema puede ser eh, la capacitación de la forma adecuada de hacer la tarea. Entonces, muchas veces el saber cómo hacer eso es importante. Dónde hacerlo, en dónde colocarme, no exponerme por no utilizar cosas. También podemos hablar de tiempos de exposición. ¿Cuánto me expongo yo en la tarea? Rotación de personal, vigilancia médica. Y por último, y miren que es el último nivel de control, y desafortunadamente la teoría, o más bien la teoría no, la práctica, vemos que lo primero que se hace son los elementos de protección individual o de protección personal, que obviamente lo que hacen es minimizar el impacto si hay un accidente o ayudar a controlar un proceso de exposición, pero siempre y cuando su uso, su mantenimiento, su limpieza sea adecuado. Si no, posiblemente nos puede afectar. Entonces tenemos que entender esa jerarquía del control, como les decía, tiene esos niveles, ¿cierto? Muchas veces también dentro de los controles de ingeniería, ¿cierto? Tenemos el rediseño del equipo de trabajo, o sea, el proceso, o sea, cambiar el proceso productivo también puede ser. Entonces miren que ahí en la grafiquita que tenemos, vuelvo a mentir, repito, eliminar, que es eliminar el peligro o el riesgo, sustituirlo, que es mantener o cambiar por otro peligro que pueda afectar menos. Todo el tema de ingeniería, que puede ser, bueno, aquí también podemos ver ventilación en caso de temperatura, rediseños de iluminación, ¿cierto? Sistemas de amortiguación en vibración, todo eso son controles de ingeniería. Inclusive los mantenimientos que uno hace a máquinas y equipos son de controles de ingeniería. ¿Correcto? Entonces, lo que uno habla de la teoría del mantenimiento, el mantenimiento preventivo, predictivo e inclusive un buen mantenimiento correctivo. Para que entendamos un poquito esto de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, es algo muy sencillo. Mantenimiento predictivo, yo siempre lo coloco con la correa de repartición del carro o con el cambio de aceite. Esté el aceite bueno o no, a los 10.000 kilómetros o 8.000 kilómetros hay que cambiárselo. Listo. El indicativo es las horas uso. Esté bueno o no, la correa de repartición hay que cambiar a los 60.000 kilómetros. Muchas veces uno le cambia el kit de arrastre a la moto o el kit de repartición al carro y le dice el mecánico, uy, esto aguantaba 20.000 kilómetros más, pero tocaba porque el único indicador que me predice la posibilidad del daño es un factor, en este caso los kilómetros consumidos y demás. Muchas veces puede ser tiempo, ¿cierto? En algunos elementos de protección, por ejemplo, como los de temperatura, si existe una subida muy alta de temperatura, toca desechar el elemento a pesar de que no se sabe qué es porque posiblemente se pudo fragmentar. Entonces miren que un pico es eso, a pesar de que puede seguir continuando. El preventivo ya pueden ser rutinas de lubricación, rutinas de mantenimiento programadas por tiempo, no por un indicador.
Y ya el correctivo, pues obviamente es cuando algo se daña. Entonces miren que todos son controles de ingeniería. Y obviamente lo que decía, controles administrativos y controles o elementos de protección personal. Dentro de las preguntas decíamos, oiga, esos controles se dividen en dos. Y aquí es donde uno debe tener en cuenta la situación deseada y lo que podemos hacer. Y efectivamente lo dividimos en dos. El primero son las barreras duras. Entonces miren que por ahí hay una pregunta, ¿cómo se clasifica el de control? En barreras duras. ¿Y por qué se llaman barreras duras? Porque impactan de manera fuerte o bien sea la fuente del peligro o el medio para que mi trabajador, sin estar involucrado en el control, sea protegido. Y se llaman duras y obviamente aquí es donde les decía, ¿qué relación puedo tener en cuanto al control? Ahorita les voy a explicar un poquito eso con la siguiente diapositiva de acuerdo al nivel de exposición. Por otro lado, tenemos las barreras blandas. Y miren que las barreras blandas son aquellas que involucran a mi trabajador. Entonces, muchas veces lo que uno tiene que ver es primero el nivel al cual estamos expuestos. Y con base en ese nivel tomar una decisión. Si el nivel es muy alto, lo ideal es aplicar barreras duras. En lo posible, eliminar, sustituir, o en el caso de no poderlo hacer en las dos primeras, cualquier control o todos los controles más bien de ingeniería que sean posibles. En el caso de que el riesgo sea bajo mínimo, uno podría aplicar controles administrativos o el uso de elementos de protección, siempre y cuando, ¿cierto? Estos estén obviamente capacitados y demás. También podemos hacer algo que es importante y es utilizar muchos tipos de control, pero aplicando primero controles de las barreras duras y complementándolos con las blandas. Miren que es la situación deseada. ¿Qué es la situación real? Llega un informe donde tenemos una exposición, le damos a temperaturas, y lo primero que pensamos es, ¿qué elemento de protección le voy a poner? ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que las personas que gestionamos seguridad del trabajo, pues tenemos unos alcances. Entonces, dentro de nuestro presupuesto está obviamente la compra de EPPs o la solicitud está bajo nuestra responsabilidad. El tema de charlas, de manejos, es fácil de implementar y tiene poca inversión. Cuando queremos pasar al siguiente nivel de control, las barreras duras, ya se nos sale nuestra área. Y entonces empezamos a hablar ya con el de financiera, si hay plata. Oiga, vamos a caminar el motor o el compresor de la planta. Listo, qué bien. ¿Cuánto vale? 10 millones de pesos. Uy, fue madre. ¿Y ahí qué? ¿Sí me entienden? Ah, no, es que vamos a sustituir el proceso, el producto. Bueno, y si yo sustituyo el producto va a conservar las mismas características o va a tener algún desvío. Ah, no, es que no voy a conservar el producto. Voy a montar un sistema de ventilación. ¿Cuánto cuesta tenerlo? Vamos a cambiar el diseño de iluminación, pero es que la oficina es arrendada. Y ahí, y esto es comercial nuevamente para nuestra última charla, tiene que ver con esa gestión y que entendamos que dentro de los peligros físicos, muchas veces ese tema de las mediciones ambientales, que hacen parte de esa macrogestión de higiene industrial, lo tomamos como solo el ejercicio de medir, pero no tenemos la característica o el poder o el hacer de valorar el control y la gestión posterior, porque uno en teoría debería identificar, evaluar, controlar y verificar que el control fue efectivo, ciclo PHBA con el que se basa el sistema de gestión. Por eso es tan importante que esto no quede aislado, sino veamos los mecanismos obligatorios y además cómo nosotros podemos plantear ese engranaje en ese ciclo de mejora continua con el sistema de gestión, que es lo que veremos dentro de 15 días. De tal manera que entonces hablando de esto, discúlpenme cómo, miremos la efectividad que les decía. Entonces, miren, cuando yo valoro un peligro que sea realmente bajo, ¿cierto? Salvo radiaciones ionizantes, porque recuerden que las radiaciones ionizantes que vimos en la última charla, hablábamos de dos características. Primero, tiene una legislación especial que me obliga a todo un protocolo de vigilancia en el ambiente y en la persona. Pero segundo, es cancerígeno. Entonces, si yo tengo niveles por debajo del 50%, es fácilmente aplicable
cualquier control de elemento de protección personal y un control administrativo. Lo ideal, pudiésemos combinar ambas. Entonces entendamos que si nos entregan un informe de ruido y me dicen, oiga, el ruido está por debajo de 80 decibeles y se clasifica bajo, bueno, ¿qué medidas voy a implementar para ese nivel bajo? Vamos a dar charlas de conservación auditiva, no es necesario vigilancia médica, fíjense en ese caso, pudiese ser un complemento, más no es totalmente necesaria. Por prevención les vamos a dar unos elementos de protección, pero buscamos unos básicos, ¿cierto? Vamos a señalizar, vamos a rotar al personal para que tratemos de tenerlo y ya. Resulta que no, que la valoración me dio por encima del 50, el 75%. Que hay un tema que se llama susceptibilidad personal. Y vamos al tema del alcohol. Entonces, con el alcohol tenemos la particularidad de que el alcohol a todos nos coge, llamémoslo así de bonita manera, de forma diferente. Yo no tomo mucho, entonces yo me mareo con 3 cervezas. Hay gente que puede tomarse 5 o 10 y no hay problema. Entonces uno dice que, ojo, como hay una susceptibilidad personal, se deben empezar controles preventivos después del 50%. Entonces digamos que después del 50%, esa posibilidad de que de pronto sí, de pronto no EPP, aquí ya se dice no, mire, la mínima, elemento de protección. O sea, pum, pija. Vamos a mirar controles de esto y vamos a mirar qué controles de ingeniería básicos puedo implementar. No, vamos a colocarle al motor una pared para que el ruido salga para allá y no para acá. Bueno, listo. Algo básico que no sea de tanta. Ahora, entre más esté cercano al 100, más se puede decir. Inclusive, NIOSH recomienda que los programas de vigilancia, así sean de baja vigilancia, empiecen después del 50%, porque por lo mismo, porque hay personas susceptibles. Y ya después de que pasamos el 100%, o sea que nuestra valoración de la medición higiénica, o sea, desde ese peligro físico, nos dice que la exposición del trabajador está por encima del valor permisible, ya debo pensar es en sí o sí controles de ingeniería y empezar a mirar esa gran posibilidad de la sustitución o de la eliminación general, involucrando otros aspectos de la empresa. Entonces ya ahí es donde, cuando ustedes presentan el informe a la gerencia y le dicen, tenemos un problema, porque si no lo intervenimos, la gente aquí se va a quedar sorda, ¿correcto? Y eso es lo que ustedes tienen que entender y por eso es tan importante no solamente entender que los informes que nos entregan de una valoración física nos van a decir el nivel, y en casi todos los informes tenemos unas recomendaciones las cuales la empresa deberá evaluar. Porque yo les digo, hay que cambiar la iluminación. ¿Cuánto vale? 200 millones. Y resulta que vamos a remodelar el edificio en 3 meses. ¿Es necesario? O más bien me involucro en la gestión del cambio. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que plantear el control y es muy bueno seguir esta jerarquía. Entonces, voy a parar la charla hasta aquí, voy a resolver dudas y después de las preguntas, lo que vamos a hacer es un rápido recorderis de unos factores importantes y bajo la jerarquía del control, ¿qué le recomendaría yo como posibilidad de control? ¿Listo? Entonces vamos a mirar el chat de preguntas. Denme un segundo. Preguntas. Ok. Oiga, solo tenemos... no se escucha nada. ¿Ya se escucha más? Yo creo que sí. Dios y patria, señor Hernando Talora, ¿cómo me le va? Pero no veo preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Ok, veo que no hay preguntas. En el chat tampoco. ¿Listo? Me parece genial. Ok, entonces creo que la exposición ha sido bastante clara. Nuevamente, si tienen casos, si quieren preguntar algo sobre los controles, es importante. Entonces, vámonos uno a uno de los peligros que vimos. Entonces, vamos a ver rápidamente la clasificación. Entonces, recuerden, mecánicos, térmicos, electromagnéticos, las energías que los producen. Y vamos a mirar los tipos. El más común de los peligros físicos como peligro es el ruido. Y recuerden que el ruido es un sonido molesto que puede producir daño al ser humano. Ojo que realmente el contaminante no es el ruido. Realmente el contaminante es la intensidad sonora, ¿sí? O sea, podemos tener
que podemos verificar una, ¿cómo se llama? Una molestia, una pérdida auditiva con un sonido agradable. Hablemos de los DJs o del mesero de un bar. Todos los días con el volumen alto, volumen, valga la redundancia, alta intensidad, ese sonido, por más que sea agradable, sea Shakira o sea el que sea, nos va a afectar. Se llama ruido porque el ruido lo asociamos a sonidos molestos como la transmisión de energía o de movimiento por medio de una cadena, un piñón, al molino que suena feo. Pero realmente el contaminante de la intensidad les va a pedir 2 segunditos que voy a limpiar mi nariz. Listo, mil gracias. Me da pena con ustedes. Entonces es el más común de todos los contaminantes. Ojo, también hay sonidos molestos. Entonces muchas veces se dice, o la teoría es que después de 70 decibeles, según lo que indica la resolución 2400 del 89, del 79, dice que el ruido molesto es por encima de 70 decibeles. El ruido molesto no me da enfermedad, eso es importante, pero sí no me da concentración. Entonces digo que el sonido molesto puede ser una mosquita que nos pase por el sonido. ¿Mm? Entonces digamos que hicimos una valoración de ruido por una máquina grande. ¿Y qué controles debemos decir en la jerarquía? Entonces vamos a hablar de la sustitución. Yo coloco el ejemplo de Campos Rubiales, de pronto quien los conoce, y es en Campos Rubiales, antes habían generadores de energía, que son motores muy, muy grandes, que si uno los mide con un sonómetro sin la debida protección auditiva, pueden estar dando 110 decibeles. O sea, son cosas enormes. No es la planta eléctrica pequeñita, no, es una cosa gigante. Esa es la fuente. Y entonces todos los pozos petroleros pues tenían eso. ¿Cómo se sustituyó, se eliminó el ruido ahí? ¿Qué necesitaban generar? Energía. ¿Correcto? ¿Cómo lo hicieron? Tendieron red eléctrica. Entonces, la red eléctrica no suena cuando llegó obviamente las redes de alta tensión, los transformadores, y lo bajaron ya a las maquinarias, pues quitaron, sustituyeron, eliminaron, más bien eliminaron la fuente que era la máquina y colocaron energía eléctrica. Eso es un proceso sencillo de sustitución o de eliminación. Cuando hablamos de controles de ingeniería, aquí sí ustedes pueden empezar a ver ejemplos. Aquí tengo uno clásico que es un encapsulamiento. Entonces, ok, le hacemos un aislante acústico a la fuente. ¿Listo? No vamos a hacer un aislante acústico directo a la fuente como lo ven ahí. Lo vamos a hacer en la pared. O sea, vamos a aislar la pared, que es el medio. Ni la fuente ni el trabajador, otro tipo de aislante. Materiales aislantes, lana de vidrio, corcho, vidrio, ¿cierto? Hormigón, o sea, concreto. Son toda una cantidad de ¿cómo se llama? De controles que yo puedo identificar. Entonces, un aislamiento. ¿Qué más puedo hacer? Un silenciador, lo que yo les dije. Puedo aislar al trabajador. ¿Cómo? Sencillo, la cabina de una retroexcavadora. En la cabina de retroexcavadora ustedes se suben los vidrios, son acústicos. ¿A quién estoy aislando del ruido? Al trabajador que se mete en la cabina y lo cierra. No al ruido como tal, la fuente, porque pues obviamente la operación, la maquinaria, la hora amarilla, la retro si tiene el punzo, ¿no? Estoy aislando al trabajador en una cabinita pequeña. Entonces miren cómo para ruido podemos tener, aíslo la fuente, pongo una barrera entre la fuente y la persona, aíslo a la persona, le puedo colocar un silenciador, el mantenimiento que les decía, obviamente una máquina sin mantenimiento adecuado va a sonar más duro, una buena lubricada, un mantenimiento a la estructura, no solo a su parte mecánica, sino también que por la transmisión de movimiento no vibre tanto. Entonces miren que ahí hablamos de los primeros controles de ingeniería, que son las barreras duras. Entonces sustitución, como se las planteaba, o eliminación, y todos esos controles de ingeniería, cuando el ruido es excesivo. Y se podrían complementar, claro. Estamos hablando de fuentes de 100 decibeles. Entonces, sí o sí,
A todo esto hay que complementarlo ¿con qué? Con criterios de ejemplo, de información. O sea, todo trabajador, inclusive para esto el reglamento de higiene y seguridad, debe estar informado de los peligros a los cuales está expuesto. ¿Mm? Eso es supremamente importante. ¿Mm? Otra cuestión que tienen que ver es la información, digo, el control médico. Entonces, recomendación, miren la Gatizo, y la Gatizo recomienda que cuando un cargo es evaluado y el nivel ponderado de ruido excede los 80 decibeles, es un cargo que se recomienda aplicar vigilancia epidemiológica. Ah, porque hablo de cargo porque no es una persona, es una población. Entonces, muchas veces yo puedo tener 200 operadores de planta con la exposición similar. Entonces, el grupo de exposición similar va a ser las 200 operarios y esa es la población a vigilar. ¿Mm? Y dentro de esa vigilancia, pues obviamente está la vigilancia médica y el ambiente. Entonces, también están las mediciones periódicas de ruido, pero la idea no es solo medir, ojo, y es importante. Cuando yo hago la valoración, porque la medición de ruido simplemente me da el nivel, y yo hablo de la reevaluación, hablo es para que yo haga un control y un control que pueda medir. ¿Y cuáles son los controles que puedo medir? Cuando implemento sustitución, eliminación y control de ingeniería. Porque si yo, como hago una medición y si le coloco protección auditiva, voy a ver si fue efectiva o no. No, puedo hacer un cálculo, pero no me va a decir realmente, ahí es donde digo, yo vuelvo a evaluar, o para ver si sigo igual en el riesgo, o para ver si el control que implementé fue el adecuado. Entonces también es importante eso. Tenemos obviamente la selección del elemento de protección y si ustedes recuerdan, de acuerdo al nivel de exposición o de intensidad, hay unas características que uno puede analizar si la protección auditiva es adecuada o no. Por ejemplo, NIOSH recomienda que después de 100 decibeles, ¿cierto? La exposición después de 100 decibeles utilice doble elemento de protección personal. ¿Correcto? Entonces es importante. Y por último, la señalización. Entonces miren que ahí estamos hablando de controles administrativos y elementos de protección personal. Rotación, que obviamente si las personas las informamos, todo esto es importante. Entonces miren cómo ahí, de acuerdo al nivel, podemos implementarlo o no. ¿Listo? Sigamos. Vibración. Entonces la vibración es cuando tengo un movimiento oscilante, bien sea que por forma directa o indirecta, puede afectar a mi trabajador por dos vías. Bien sea el segmento manobrazo, que es cuando hago empuñadura, o sea, es decir, cojo una máquina, un taladro, y hago esto y la vibración, al vibrar mi mano, entra por mi miembro superior, o segmento corporal o segmento global o cuerpo entero, que es cuando entra en posición sedente, como operando un vehículo, o por posición bípeda, que es estar de pie. Entonces, aquí hay varias cosas. Entonces, lo mismo, vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, tenemos inicialmente eliminar. Entonces, acá es bien complicado, vuelvo al cuento. Eliminar algo que vibre es muy difícil. Sustituirlo, posiblemente. Eliminarlo, difícil. ¿Mm? Eh, porque, ejemplo, ¿cómo elimino el movimiento de un molino? ¿Cómo elimino la vibración de un vidrio compactador o de un canguro? Difícil, pero puedo amortiguarlo. En amortiguarlo están los controles de ingeniería. Entonces, si yo hablo de cuerpo entero y hablo de posiciones sedentes o sentado, la silla es muy importante. Entonces yo coloco ahí una foto de una silla donde tengo un sistema de amortiguación. Entonces tendremos que ver, de acuerdo al nivel de intensidad, si simplemente con la cojinería de la silla sirve o necesito una silla neumática. ¿Correcto? El gesto postural. La amortiguación en el vehículo, o sea, hablemos de los sistemas de amortiguación. El aislamiento, entonces muchas veces cuando tengo máquinas vibrantes les ponemos esos amortiguadores que ven ahí en la parte superior izquierda, que son como aros, como mogollas para que evite como el soporte, la transmisión de vibración. ¿Mm? El mantenimiento, nuevamente, todo ese tipo de acciones. ¿Cuáles serían los controles de ingeniería en manobrazo?
Entonces sabemos, ejemplo, que esas herramientas de perforación, como taladros o herramientas de pulido, el afilado es supremamente importante. Entonces, si los discos de corte están bien afilados, si las puntas o las brocas de los taladros están bien en condiciones, la resistencia al perforar o al pulir va a ser menor y entonces la vibración no va a ser tanta fuerte y va a ser mucho menor. Entonces miren el control, ¿sí ve? Aquí hay otro tema también importante en el caso de ingeniería de las herramientas manuales y es cómo es la empuñadura. Es ergonómica, no se me resbala y muchas veces cuando tengo herramientas manuales, un mango adicional que me ayude a sostener, como si yo tuviera una pistola y le pudiera colocar o una base como un trípode, me puede ayudar a tener un mejor agarre y evitar vibrar. Entonces miren que son controles de ingeniería. En máquinas grandes, pues obviamente, como les decía, la amortiguación y el tema. Controles de ingeniería muchas veces pueden ser hasta chistosos, o no chistosos, pero un poquito soñados. Como ejemplo, en las carreteras la adecuada pavimentación, pero sí se ve mucho en las montacargas, ¿cierto? Cuando pasan en superficies irregulares en las bodegas y que vibra el asiento. Si yo tuviera el piso nivelado, la montacarga no tendría por qué vibrar. Y ahí volvemos al cuento de, ya pasamos a saber operar, entonces esa montacarga hay que operarla despacio. Si tenemos un hueco, decirle, bájele la velocidad. Ojo, el gesto postural a la hora de manipular una herramienta manual. No es lo mismo que yo lo haga aquí al pecho, donde puedo tener y el ángulo de mi mano es derecho, a que yo lo haga antigravitacional y gire la muñeca y miren cómo cambia. O lo haga acurrucado. Eso hace que yo tenga un mejor agarre, ¿cierto? La charla sobre esto, la vigilancia aquí en cuanto a radiografías. Cuando tengo una posición sedente, la vibración y a su vez por la posición, sobre todo prolongada, estática, genera lesiones a nivel muscular. Entonces también hay vigilancia en cuanto a radiografías, verificar cómo están nuestras manos, todo el tema de amortiguación, mano, brazo, cuerpo entero. Y por último, elementos de protección. Aquí hay unos muy básicos. Tenemos guantes antivibratorios, como los que ven acá, ¿cierto? Y tapetes antivibratorios que uno pudiese tener, que son colocarlos ahí, ya no son elementos de protección, el tapete podría ser hasta inclusive un control de ingeniería, ¿sí? Entonces miren cómo ahí vamos bien. Y lo mismo, capacitación, vigilancia médica y demás. ¿Mm? Estrés térmico. Entonces, ojo, cuando hablamos de confort térmico, hablamos simplemente de estar adecuados, pero cuando hablamos de estrés térmico es cuando por frío o por calor puedo tener un golpe de calor que me puede generar la muerte, o por frío puedo tener hipotermia y me puede generar la muerte. Entonces son temperaturas realmente extremas, donde aquí hay varias cosas importantes. Entonces, primero, nuevamente, aquí hay varias cosas. Entonces, podemos tener, la fuente es difícil sustituirla, porque ¿cómo yo quito el calor de un horno o de una fundición o el frío en una ultracongelación? Es muy difícil. Entonces volvemos a los temas de ingeniería para el medio, sí. Entonces todo el tema de aislantes térmicos, bien sea para frío o para calor, va a ser dos cosas. Que el proceso sea más eficiente y que obviamente la irradiación hacia el medio sea menor. ¿Mm? Y nuevamente, el mantenimiento estructural o de operaciones de ese tipo de maquinaria o los hornos, el tema de la refracción y demás, va a ser muy bueno. ¿Mm? Por otro lado, tenemos, que es supremamente importante aquí, los controles administrativos. En frío o calor, los controles administrativos son supremamente importantes. Ah, bueno, si es operaciones, podemos aislar al trabajador. Digamos que aislar la fuente es muy difícil, entonces yo lo aíslo al trabajador. Dentro de los controles administrativos, sí o sí, para ambos casos, la vigilancia del tiempo de exposición es uno de los controles fundamentales en temperatura. El tiempo de exposición, bien sea para frío o para calor extremo. ¿Mm? Los periodos de aclimatación. Entonces, ejemplo, se recomienda que si hay un delta de más de 15 grados centígrados entre el medio y el medio de trabajo y el medio ambiente, haya una cabina o un lugar donde tenga un proceso de aclimatación intermedio y mi cuerpo se termorregule. Los procesos de inducción. Entonces, ¿cómo así que inducción? Sí, yo no puedo llegar y poner al señor 8 horas frente al horno. Yo debo tener
un proceso de irlos llevando poco a poco a la adaptación. Miren que cuando uno se va de viaje, de paseo, digamos, nos vamos de paseo para Melgar. Bueno, yo estoy en Bogotá, Melgar, para los que no están en Bogotá, es una ciudad cercana donde hay mucho calor. Entonces, ahí, en Melgar, eh, el primer día que uno llega el calor es desesperante, pero a medida que pasan los días, como que el calor se siente más suave. Y no es que la temperatura ambiental varíe, sino que uno como cuerpo se adapta. Y eso toca hacerlo. Entonces, fíjense que ahí tenemos dos cosas. Vigilancia médica. Digamos que aquí también hay que ver si las condiciones fisiológicas del trabajador no pueden ser afectadas por la exposición a frío o calor extremo. Y también aquí los elementos de protección sí cobran una especial actividad, bien sea para frío o para calor. Lo importante es que estos elementos deben ser certificados por una norma para la temperatura de operación a la cual van a estar expuestos. Entonces muchas veces hay chaquetas de frío, pero las chaquetas de frío dicen soportan hasta menos 5 grados, menos 10 grados. Yo tengo que ver que esa chaqueta me cobije el tema. Y miren que ojo que hablo de la chaqueta no como dotación, sino como un elemento de protección. ¿Listo? Entonces miren todos los controles que podemos tener. Y para la iluminación, aquí hay unos temas bien importantes. Iluminación es un factor de disconfort más que higiénico, pero es muy habitual. Entonces aquí hay varias cosas muy importantes. En la iluminación, digamos que no hay enfermedades laborales todavía. Entonces lo primero que hay que identificar, pues obviamente siempre va a ser el diseño, la posición de la luminaria con respecto al puesto de trabajo. Recordemos que la iluminación es una condición que me permite ver y la norma con la que trabajamos es ergonomía visual para estaciones de trabajo bajo techo, que es la 8995 que está dentro del RETILAP. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay que ver que nosotros evaluamos, son condiciones de cuando la luz mecánica aporta para que la luz natural se supla. Para la luz natural hay unos controles muy básicos. Entonces uno aquí en la iluminación, sí es importante ver qué tipo de luminaria es, si la potencia es la adecuada, si la forma es la adecuada. Muchas veces uno no entiende, pero esas luminarias redondas no están diseñadas tanto para puestos de oficina porque su apertura, como ustedes ven en la parte inferior de la gráfica, su apertura no es tan grande, sino es una apertura muy vertical. Mientras que posiblemente en luminarias cuadradas o rectangulares, la apertura del ángulo de las de luz es mucho más grande. Entonces uno también tiene que ver la altura, el color, ¿cierto? Y eso obedece a un diseño, ¿sí? También hay que culturizar a la gente en algo y eso es un control bien importante que yo a veces coloco y es el manejo de los controles de luz natural. Yo como controlo la luz natural, no, yo no puedo decirle al sol, oiga, apáguese o enciéndase. ¿Yo qué hago? Tengo películas polarizadas y las complemento con persianas o con blackouts, o sea, con telones. Y lo que debo hacer es utilizar esos telones, esas persianas, esos blackouts cuando lo sienta. Pero muchas veces a mí me da, digamos, un poquito en una empresa me dicen, no, es que la iluminación es muy alta. Y yo, pues sí, tiene un ventanal piso, techo. Y le digo, ¿y ustedes por qué nunca bajan la cortina o el blackout que tenían? Pues para mí, no, es que me gusta que me dé luz, pero yo siento que es el bombillo el que tiene mucha luz. Entonces yo le decía, no, mire, si usted baja la persiana, no se va a deslumbrar. Claro, uno puede apagar la luz natural, la luz mecánica, sí, y es mejor visualmente, sí. El tema es que uno tiene que entender que cuando empieza a oscurecer, debo prender la luz mecánica. Entonces, ese tipo de administrativo, hay que ser interesante. Empezar a entender las fuentes si manchan o no manchan la piel. ¿Cuándo me puede dar migraña? Hay muchos sitios que, es que hay mucha luz y tapan la luz con un papel y ese tipo de cosas. Entonces, acá tenemos algunos controles también. Por último, tenemos las radiaciones ionizantes, inclusive todo tipo de ionizaciones, que obviamente lo que tenemos, primero que todo, es ir cambiando las fuentes, ¿sí? Entonces yo decía, no es lo mismo los equipos de radiología de los años 60 a los equipos de radiología de ahorita, los isótopos que utilizan, ¿cierto? Y eso pasa también para radiaciones no ionizantes. No es lo mismo la radiación del primer celular que teníamos nosotros, ¿cierto? Que era gruesísimo, a la radiación que ahorita tiene un celular normal como este. No es lo mismo la radiación que me emitía en su momento el televisor de cola, la pantalla del televisor del computador que era de cola, de tubos. Ahorita las pantallas no marca casi nada. Yo les explicaba que encontraba sitios donde la radiación podía hacer eso.
Inclusive antes uno le ponía un cactus. Entonces miren que cambiar la tecnología aquí funciona. Y en protección de radiación hay una triada que se llama distancia, tiempo y blindaje. Entonces, a mayor distancia a la fuente, obviamente menor dosis va a percibir. Control de ingeniería, sencillo. Tiempo, a menor tiempo al frente de la fuente, menor dosis voy a percibir. ¿Qué es eso? Administrativo. Y blindajes que pueden ser de dos formas. Normalmente, obviamente, las radiaciones no atraviesan materiales densos. Entonces, por ejemplo, si da la señal del celular o del Wi-Fi en la casa cuando tenemos paredes de hormigón, de concreto. Entonces, eso es un blindaje. Las pinturas plomadas es un blindaje. O el otro blindaje, pues son los elementos de protección de materiales similares. Por eso ¿cómo se llama? La protección radiológica son chalecos plomados, protectores de cuello plomados y demás. Entonces, y hay unos aspectos de ley que debemos entender que tenemos como la vigilancia médica, ¿cierto? Las zonas o delimitaciones y el uso adecuado. Recuerden que sobre todo las radiaciones ionizantes, tienen un componente legal obligatorio. O sea, que es dosímetros, que es vigilancia en el ambiente para las personas, mediciones de área, ¿cierto? Controles biológicos, formación y elementos de protección. Eso lo pide para sacar las licencias y que esa vigilancia de las licencias que tiene la vigilancia epidemiológica me ayude a generar el control. Bueno, espero que este taller y este recorderis y ver cómo realmente debemos plantear los controles sea adecuado y nuevamente vamos a hacer un sondeo o revisar qué preguntas tengo aquí en nuestro chat de preguntas para ver qué tenemos. Ahora sí tengo. Bueno, no tengo preguntas, o sea que les gustó mucho, qué chévere. Y si no tenemos preguntas, le voy a pedir el favor al ingeniero Pablo que nos ayude con el sondeo nuevamente a ver cuál fue la apreciación de ustedes de parte de toda esta teoría que dimos. Pablo, ¿me colaboras por favor con el sondeo? Claro que sí, ingeniero. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. La primera pregunta nos indica, ¿qué es un peligro? A, señal en la cual se advierte de alguna característica. B, ambiente en el cual existe un factor positivo al trabajador. Y C, condición con potencial de daño a la salud del trabajador. Tienen 20 segundos para votar. Vamos con las respuestas. Por la opción A, señal en la cual se advierte de alguna característica un 7%. B, ambiente en el cual existe un factor positivo al trabajador un 1%. Y C, condición con potencial de daño a la salud del trabajador un 92%. Ingeniero Andrés, ¿cómo nos fue? No, perfecto, Pablo. Excelente, o sea, realmente excelente y efectivamente el riesgo pues es una condición con potencial daño. Siguiente pregunta, Pablo, por favor. Perfecto, sí, señor. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos indica, ¿cuántos niveles de control tiene la teoría de la jerarquía de control? A5, B3, C4. 20 segundos más. Bien, vamos con las respuestas. Por la opción A5, 73%, por la opción B3, 18% y por la opción C4, 10%, ingeniero. Muy bien, realmente son 5 niveles de control. ¿Que cuáles son? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último, elementos de protección personal. Última pregunta, ingeniero, por favor. Gracias, ingeniero Andrés, por la retroalimentación. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son las clases de barreras que se dividen los controles de la teoría? A, de tipo A y tipo B. B, barreras duras y blandas. C, controles en el ambiente, controles en las personas. Muy bien, vamos con nuestras respuestas. Por la opción A, de tipo A y B, 8%. Por la opción B, barreras duras y blandas, 56%. Y por la opción C, controles en el ambiente y controles en la persona, 36%, ingeniero. Bueno, ahí sí tenemos una pequeña confusión y les voy indicando. Realmente, lo que tenemos son barreras duras y barreras blandas. Se dividen así, recuerden, las duras
son las que impactan realmente la fuente o el medio, que son controles de sustitución, eliminación y control de ingeniería. Y las barreras blandas son las que involucran a la persona, que son los controles administrativos y los elementos de protección personal. Si se dan cuenta, en la última respuesta no existía la opción de la persona. Entonces, se vienen barreras duras, como les digo, aquellas que afectan la fuente o el medio, y las barreras blandas que tienen que ver con el trabajador. Listo, ingeniero, muchas gracias. Entonces, Gracias, ingeniero. Podemos despedir a los asistentes. Exacto, a ustedes les iba a decir que muchísimas gracias por este espacio, espero les haya gustado, hayamos refrescado un poco todo este conocimiento y los invito a nuestra última sesión en 15 días. Recuerden visitar la página web y todo el contenido que pueden tener dentro de las acciones educativas de Positiva. Un feliz día para todos y que tengan un excelente resto de semana. Ingeniero, muchas gracias por su apoyo y nos veremos en una próxima ocasión. Feliz día para todos. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo,
también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.